Me costó mucho dar el paso porque uno tiene miedo, ¿no? Cuando realmente va a hacer algo diferente en su vida y bueno, pues al final me lancé y dejé el trabajo en el que estaba. Yo necesitaba expandirme a nivel físico, conocer otras culturas, conocer qué se hacía en otras partes del mundo, conocer las personas que había detrás de los productos que yo hacía. Las últimas empresas en las que trabajé, yo diseñaba y estaba en contacto virtual durante pues, casi 10 años con personas en la otra parte del mundo donde realmente pues, no conocía a nadie y me conectaba con ellas casi a diario. Yo sabía que ahí estaba colaborando con algo en lo que realmente no quería colaborar. Un sistema de producción en países que desempoderaba a las personas. Quería saber por qué estaban haciendo eso, en qué condiciones estaban, quería saber realmente quién los hacía y dónde esos productos. Me parecía un poco alienante esto de estar trabajando con gente que ni siquiera le pones una cara. Claro, para mí es como un viaje sorpresa que me va a llevar a hacer una colección muy chula, aunque haga un intento de hacer algún boceto antes y tal. Normalmente el proceso de diseño empieza cuando estoy en el país, cuando estoy en la ciudad, cuando estoy con las personas. Cada viaje es único, es una experiencia que me hace sentirme totalmente viva. Para mí la vida es crecimiento, es evolución constante, es movimiento. Yo en la vida necesito acción. La creatividad es un hilo conductor en todos los países y me di cuenta de que hacían cosas preciosas y que realmente ellos estaban trabajando a gusto. Ellas y ellos se sentían orgullosos, era algo que de alguna manera les empoderaba. Entonces a mí eso me conectó mucho con una necesidad también de querer hacer las cosas desde un punto donde la persona que lo hiciera se sintiera bien. Entonces se me despertó algo que es lo que posteriormente desembocó en Mandaladú. Me interesa mucho la parte pues, creativa, ¿no? Cómo traducen esas personas a nivel creativo todo este legado cultural que tiene Nepal y que tiene Katmandú, cómo lo traducen ellos a nivel artesanía. Lo primero que hago es darme unos días para irme a los templos, ir a los monasterios, ir a callejear por las calles, ver cómo se mueve la gente, qué es lo que hace. Me gusta mucho ser un poco como arqueóloga o descubrir esos pequeños tesoros que de repente encuentras en algún lado y te inspira, ¿no? Para incorporar todo eso en los productos que hago en Mandaladú. Una vez ya he visitado todo lo que es Katmandú, ya tengo la idea clara, pues me pongo a diseñar. Estuve con Marqueta, que forma parte de Mandaladú también, y entre las dos pues empezamos a idear lo que es la colección. Hemos ido todos los días de aquí para allá en coche, visitando unos artesanos, otros, viendo a ver cuál era el potencial de cada uno, que me enseñara a cada uno pues, qué sabía hacer. Yo disfruto mucho diseñando, pero también disfrutando del proceso de estar en un país nuevo. Entonces, si yo tengo ya muy claro con anterioridad lo que voy a hacer, luego me pierdo muchas sorpresas por el camino. No necesito tenerlo todo súper planeado de antemano. Y además es que yo lo disfruto muchísimo más, porque es como que voy con el fluir del curso de este tiempo que estoy aquí. Lo que es la colección de moda, lo que realmente quería era que fuera con un material que fuera típico de Nepal y que fuera pues algo que no estuviera tan visto.
¿Qué puedo coger de lo que ya hacen ellos y qué es lo que podría aportar yo? Readaptar esto, rediseñar y hacer algo que sea realmente bonito, interesante, moderno, estiloso y elegante. Ahí ya es cuando empieza el reto para mí. La tela principal de aquí, que es la taca, era muy rústico. Entonces para la colección de moda de verano lo desestimé. Lo bueno es que descubrí el bambú. Pues decidí, con los diseños de las telas de taca, que eran muy bonitos y muy típicos de aquí de Nepal, hacer en el bambú, a modo de estampación, la colección de ropa de mujer. Les pedí si me podía quedar en sus instalaciones y ahí es donde realmente empezó también pues, la parte más de regalo, ¿no? más bonita del viaje, que es el estar a diario continuamente con ellos, codo con codo, con todas las personas de lo que es la asociación que hace la parte del textil. Me pareció gente con unos valores y una ética de trabajo pues, que me vibró y resonó mucho conmigo. Trabajábamos codo con Rubina, que es la persona que se encarga de hacer todo el patronaje y de desarrollar lo que son ya los modelos físicos. Rubina es la persona que nos ha aguantado durante todo este mes y medio de hacer pues eso, 500 pruebas, quitarle de aquí, súbele de allá, esta manga está muy larga, hay que cortarla, hasta que al final pues hemos dado con las prendas que realmente pues están ya bien, ¿no? ¡Wow! El proceso ha sido maravilloso. Me llevó la libertad y la aventura de trabajar donde, cómo y con quien quiero. Y me llevó la suerte de estar trabajando con gente con una conciencia y unos valores muy parecidos a los míos. No solamente es hacer productos, sino realmente trabajar con personas que están a gusto haciendo lo que hacen, viven con pasión su trabajo, y eso desde el primer momento yo me di cuenta, o sea, yo lo vi. Después de haber visitado las fábricas que visité en Camboya cuando estuve en Asia por primera vez, desde luego para mí es un requisito indispensable trabajar con personas que realmente trabajan de una forma agradable, humana y feliz. Entonces para mí, al estar trabajando con esta asociación donde día a día he visto a las personas con las que he trabajado y con las que he diseñado y que están cosiendo los productos de Mandaladú todos los días riendo, promover el trabajo feliz para mí es muy importante. Cada una de esas prendas realmente cuenta la historia de todo lo que realmente yo he vivido aquí, yo y toda la gente implicada en todo el proceso. Pues ha sido realmente una colección un poco de todos.